Cada vez que hablo del punk en algún vídeo y hago referencia a su nacimiento durante los años 1976 y 77 entre Nueva York y el Reino Unido, siempre aparece algún comentario que dice que estoy mal informado o que estoy desinformando a la gente. Y a ver, puedo entender de dónde viene. Porque sí, hubo bandas como los Psychos, que ya en 1964 sonaban más salvajes que muchas del 77. Lo mismo con The Sonics o The Stooges. Ejemplos tempranos, milagrosos y geniales. Pero para que un género exista como tal, hace falta algo más que una banda genial aislada. Una red de grupos, un público, una escena, medios, locales. Hace falta una sensación compartida de que algo nuevo está ocurriendo. Los estilos musicales no surgen por combustión espontánea. Hay un caldo de cultivo, una energía latente que empieza a brotar desde distintos rincones. Y personalmente investigar esto a mí es algo que me encanta. En este vídeo no vamos a hablar de la historia oficial, vamos a descender a los márgenes, a los olvidados, a los que llegaron demasiado pronto y por eso mismo se quedaron fuera del relato. Figuras salvajes, incomprendidas e incendiarias. Artistas que sonaban punk antes de que el mundo estuviera preparado para llamarlo así. En 1958, el guitarrista Link Wright publicó esta pieza instrumental. No tenía letra ni ningún tipo de mensaje explícito, solo una guitarra lenta, sucia y cruda, que arrastraba acordes con una distorsión que hasta ese momento no se había escuchado de forma tan agresiva en la radio comercial. Lo sorprendente de aquí fue la reacción de la prensa. Varias emisoras de radio de Estados Unidos prohibieron la canción, argumentando que su sonido, pese a no decir nada con palabras, podía incitar a la violencia juvenil. Fue la primera y única vez que una pieza instrumental era censurada por su carga simbólica. Link Wright, veterano indígena cherokee de la Segunda Guerra Mundial, había creado esa distorsión de forma artesanal. Entonces, los amplificadores no tenían regulación de distorsión, ya que no era su objetivo. Y para sonar así de salvaje, lo que hizo fue perforar los conos de su amplificador, consiguiendo ese tono rasgado, amenazante y profundamente físico. Su título, Rumble, hacía referencia a las peleas entre bandas callejeras, en la jerga juvenil de los años 50. En un contexto musical dominado por el doo-wop y las baladas limpias, aquella pieza sucia y cruda se convirtió en una anomalía que ya venía anticipando una parte del rock and roll. El punk no tendría nombre hasta 20 años después, pero su amenaza ya estaba ahí. Y al igual que Link Wright, en la historia de la música han habido muchas figuras que han decidido ir a contracorriente, músicos outsiders con un talento excepcional, pero que decidieron romper con lo establecido, ya fuera provocando desde el escenario, llevando un estilo de vida autodestructivo o simplemente negándose a encajar en las reglas de su tiempo. Algunos fueron censurados, otros ignorados, y muchos murieron antes de reconocer su impacto, porque la reverencia musical no es un invento moderno. De hecho, empezó mucho antes de que existiera la electricidad. Figuras irreverentes, como Mozart, ya desafiaban las convenciones de su época. Se burlaba de la nobleza en sus cartas y se reía de la solemnidad del mundo que le aplaudía. Escribió obras como, perdón por la pronunciación, Legmische Marsch, que traducido significa un canon a 6 voces, bellamente estructurado y musicalmente impecable, que no paraba de repetir. Mozart no quería abolir ningún sistema, pero se reía de todos, se burlaba de sus mecenas, invertía jerarquías en sus óperas y ridiculizaba la solemnidad desde dentro. Vivió rápido y murió joven, dejando atrás una aura de caos y contradicción. Antes de que llegara la distorsión, hubo varias figuras más que hoy seguramente les llamaríamos punkis. Eric Satie ridiculizó el virtuosismo académico y escribía partituras con instrucciones absurdas como «tóquese con una indiferencia elegante». Hank Williams cantaba con una crudeza brutal, vivía al margen de todo y se autodestruyó con más coherencia que muchos punks que vinieron después. Screaming Jay Hawkins cantaba como un poseso, aparecían ataúdes, usaba calaveras, fuego y elementos que escandalizaron a la audiencia. O el helado político, Buddy Guthrie, con su famosa guitarra en la que escribió This Machine Kills Fascists, fue perseguido y censurado por el sistema. Vetado por comunista, tocó en huelgas y escribió cientos de canciones contra el sistema. Un punk en toda regla sin amplificadores. Vale, está claro que había actitud punk antes del punk, pero ¿existía su sonido rápido y seco? Pues sí, y no solo existía, sino que muchas de estas bandas fueron silenciadas por ello. En 1965, una banda surgida en Lima lanzó una canción que, escuchada fuera de contexto, podría pasar por una rareza punk de finales de los años 70. Se hacían llamar Los Psychos, y su canción más conocida es Demolición, un temazo salvaje que pedía a gritos la destrucción de una estación de tren. Lo más fascinante es que no sabían que estaban inventando nada, simplemente hacían lo que sentían.
Grabaron pocos temas, estuvieron activos tan solo un par de años, y aún así lograron capturar la esencia del punk antes de que tuviese nombre. Durante décadas su legado fue prácticamente desconocido, tanto en Perú como fuera de él, hasta que en los 2000 fueron redescubiertos por coleccionistas y sellos como Electro Harmonix y Munster Records, que comenzaron a reeditarlos y a situarlos como una pieza clave dentro de la arqueología del protopunk. Y aunque en Perú era un caso aislado, en distintas partes del mundo se estaban haciendo cosas parecidas. En la misma época que los Psychos lanzaron Demolición, surgieron otros temas referentes tempranos del punk, como Surfing Beer de The Trashmans, Louie Louie de The Kingsmen o Psycho de The Sonics. Canciones que van un paso más allá del rock and roll. Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Y así nació el fenómeno que hoy conocemos como garage rock. No era un género formal, ni tenía una estética unificada, pero sí que compartía una actitud clara. Jóvenes de barrio, sin formación musical, grabando canciones profundamente enérgicas, directas y secas. La mayoría eran adolescentes que imitaban a los Rolling Stones o a los Kings, pero en su mayoría sin formación, ni acceso a buenos estudios ni equipos profesionales, lo cual les daba un sonido low-fi y cargado de distorsión. La inocencia melódica de los Beatles fue reemplazada por la rabia, la alienación y el ruido. Y entonces llegaron The Monks. The Monks era una banda formada en Alemania durante los años 60 por 5 ex-soldados estadounidenses. Su propuesta era completamente atípica. Se raparon la coronilla como monjes medievales, vistieron hábitos negros y tomaron una postura completamente antipsicodélica en plena era del Flower Power. Mientras otros cantaban al amor y la expansión espiritual, The Monks gritaban sobre la guerra, la idiotez humana y el sinsentido moderno. En 1966 publicaron Black Monk Time, su único disco, y lo que salió de ahí fue una mezcla de garage rock, distorsión obsesiva y letras que rozaban el dadaísmo político. Canciones como Complication, I Hate You o Drunken Maria no tenían una estructura convencional, eran repetitivas, agresivas, agitadas y secas, y es por eso que para muchos es considerado el primer disco en sonar realmente punk. La industria no supo qué hacer con ellos, y el público menos, por lo que, como pasó con la mayoría de estas bandas, fueron ignorados, desechados y olvidados, al menos por un tiempo. Una de las personas que no quería que estas bandas cayeran en el olvido fue Lenny Kaye, que acabará siendo guitarrista de Patti Smith, de quien hablaremos ahora. Él se encargó de recopilar algunas canciones de muchas bandas que compartían ese sonido salvaje en el seminal recopilatorio Nuggets, editado en 1972. Algunos de los grupos incluidos en este recopilatorio fueron The Electric Prunes, The Chocolates Watch Band, The Sonics o The 13 Floor Elevators, todos ellos considerados como una influencia importantísima para el punk. Pero esta energía sucia y marginal se volvió más física, política e incontrolable en una ciudad en decadencia. Si hubiera que señalar un lugar donde el rock dejó de ser amable de verdad, ese lugar, sin dudas, sería Detroit. A finales de los años 60, esta ciudad industrial, azotada por la crisis, el racismo, las huelgas y la brutalidad policial, se convirtió en un hervidero social, y esa tensión acabó explotando también en la música. Mientras en otras ciudades el rock se había vuelto psicodélico y espiritual, con el movimiento hippie dominando la segunda mitad de los años 60, en Detroit el sonido se volvía físico, crudo y violento. Una de las primeras bandas en plasmarlo fue MC5. Su disco de debut, Kick Out the Jams, empieza con un grito que ya es historia. Su mezcla de rock, política racial y agresión sonora rompía con todo lo establecido. Estaban alineados con los White Panthers, un grupo activista de extrema izquierda que exigía el fin del racismo, la legalización de las drogas, el antimilitarismo y la abolición del capitalismo. El FBI los tenía fichados, las radios los vetaban, y a pesar de todo, marcaron a toda una generación de músicos que entendió que el rock podía ser también un arma política y una forma de protesta organizada. Si MC5 representaba la rabia organizada, The Stooges eran lo contrario, una especie de grito vacío, primitivo y sin ideología. El No Future que cantarían años más tarde Sex Pistols. Formados en Ann Arbor, Michigan, en 1967, con un joven Iggy Pop al frente, The Stooges no querían sonar sofisticados ni virtuosos, querían sonar ruidosos y animales.
Y lo lograron. Su debut, The Stooges, producido por John Cale de The Velvet Underground, fue un manifiesto minimalista de guitarras sucias, riffs monótonos y letras que hablaban de deseo carnal, apatía y vacío existencial. Pero fue con su segundo disco, Funhouse, donde la banda llevó su sonido al extremo. Un álbum más crudo, más sucio, contaminado por el free jazz, la improvisación y el caos. La crítica no supo entenderlo. Melody Maker lo llamó el peor disco del año. Décadas después lo proclamará el mejor disco del rock de la historia, para que veáis cómo puede cambiar la percepción con el tiempo. Y luego estaba Iggy, un frontman imprevisible, salvaje, que convertía cada concierto en una catarsis física. Se cortaba con botellas, se lanzaba al público, se retorcía en el suelo. Era el punk antes del punk. Pero Detroit aún tenía mucho más que ofrecer. Se generó una escena de grupos realmente salvajes, como Death, una banda fundada por 3 hermanos afroamericanos que hacían un rock rápido, crudo y agresivo. Grabaron tan solo 7 canciones que no llegaron a publicar por negarse a cambiar el nombre de su banda. Lo sorprendente es que esas canciones suenan idénticas al punk de la segunda mitad de los años 70, pero con 4 años de adelanto. Pese a tener tantas características del punk, a este género todavía no se le llamaba así. Este nombre empezó a gestarse en Nueva York. A mediados de los años 70, en una pequeña sala llamada CBGB, empezaron a tocar bandas que no tenían lugar en los clubs más sofisticados de la ciudad. No eran virtuosos, pero tenían una identidad en común: un rechazo por las reglas del rock de estadio. Estos grupos recogían la herencia de The Velvet Underground y la sensibilidad urbana de Lou Reed, pero la estaban transformando en algo nuevo. Television, liderados por Tom Verlaine, fueron los primeros en darle forma a esa escena. Sus guitarras eran angulares, sus canciones largas pero minimalistas, y tenían una estética poética y urbana que rompía con el hipismo reinante. Le siguió Patti Smith, una poeta que usaba el rock como un vehículo para recitar, gritar y desafiar el rol tradicional de la mujer en la música. Su primer disco, Horses, mezclaba la espiritualidad beat con una crudeza punk, aunque aún no se le llamara así. El cuerpo ya estaba, ahora solo faltaba el nombre. Y ese nombre lo acabarían encarnando los Ramones. Ellos no querían poesías, ni solos largos, ni experimentación. Solo querían tocar rápido, fuerte y sin pensar demasiado. Canciones de 2 minutos, 3 acordes y letras absurdas sobre chicas, béisbol, drogas o violencia adolescente. No buscaban significado, solo impacto. Y con ellos el punk ya tenía forma, sonido y velocidad. Suicide, Blondie, The Cramps, algo se estaba gestando. Empezaron a salir fanzines como Punk Magazine, fundado en 1975, el cual ayudó a construir el lenguaje, la estética y la actitud del punk. Desde ese momento, el término empezó a consolidarse. Una de las personas que ayudaron a definir la estética canónica de lo que será el punk fue Richard Hell, bajista de Television y fundador de The Voidoids. Hell no solo aportó una forma nueva de escribir canciones, sino que creó una imagen visual que marcaría para siempre al punk. Camisetas rotas, imperdibles, pelo de punta, letras escritas con roto en la ropa. Malcolm McLaren, quien había sido representante de los New York Dolls, otra de las bandas que acabaron influyendo al punk, durante su estancia en Nueva York quedó impactado por la imagen de Richard Hell, tanto que le ofreció llevarlo al Reino Unido para desarrollar su carrera ahí, pero Hell se negó. De vuelta a Londres, McLaren abrió una tienda de ropa inspirada en la forma de vestir de Hell, a la que llamó Sex. Poco después juntó a una panda de inadaptados, los vistió, les dio un instrumento a cada uno y les puso un nombre: Sex Pistols. Y el resto ya es historia.